¿En qué consiste el terrorismo? Bueno, el terrorismo consiste en una serie de actos deliberados y legales que utilizan, fomentan o apoyan la violencia con el fin de promover ideas, religiones o proyectos. Este tipo de operaciones pueden tener como objetivo infundir miedo o terror en la población para hacer cumplir con sus demandas. En el Perú, el terrorismo es un fenómeno que causó muertes y destrucción entre 1980 y los 2000, dejando muchas consecuencias en diversos ámbitos. Esto a causa de las agrupaciones terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Una de las semanas donde se ha desarrollado el tema del terrorismo de manera parcial es en la semana 9, donde se relacionaron las demandas insatisfechas en la sociedad peruana de los años 60 y la aparición del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Se eligió esta semana porque al inicio de la clase se nos da un pequeño contexto de cómo estaba el Perú en los años 60, mencionando la aparición de movimientos guerrilleros de izquierda radical como el ELN y el MIR. Estos grupos serían los inicios de los siguientes grupos más radicales y terroristas que aparecerían años más tarde en nuestro país. Otra semana que complementa más es la semana número 12, la cual explica sobre cómo los grupos subversivos nacieron y más específicamente qué eran y también las fases de conflicto que se presentaron. En primera habla más de Sendero Luminoso, el cual hizo que el maoísmo fuera evolucionando dentro de nuestro país y cómo este logró acabarse con la captura de su líder, Abimael Guzmán. Y también se nos habla sobre el MRTA, movimiento que estaba pegado más a un modelo ruso comunista que estaban haciendo de la revolución cubana y que se estaban pegando más a usar trajes de guerra, no como Sendero que usaba trajes civiles para poder camuflarse y causando más muertos. Y para finalizar está la semana 14, la cual nos habla sobre el declive del terrorismo y también se nos habla del régimen fujimorista, que aunque este logró acabar con el terrorismo, terminó usando esto para mostrarse como el salvador del país. De forma más específica, se nos habla de cómo los movimientos políticos causaron varias crisis a lo largo de nuestro país y cómo estos aprovecharon el terrorismo como una cortina de humo para poder abusar del poder que tenían. Una de las causas para que apareciera el terrorismo fue la desigualdad social y la centralización. Entre los 80 y los 90, el país presentaba una situación crítica económicamente, en donde la población percibía la miseria, el atraso, la exclusión y la injusticia. También en el Perú se presentaba una discriminación étnica racial de las regiones y poblaciones del interior. Esto debido a que al estar el país en crisis, las oportunidades no eran las mismas para todos y tanto las personas de Lima como las de provincia se veían afectadas económicamente. Entonces, personas de provincia venían a Lima por trabajo y a veces eran rechazadas y había gente que se aprovechaba de ellos y les pagaban menos. En consecuencia, aparecieron grupos subversivos violentos como Sendero Luminoso, que buscaba volvernos un país comunista y sostenían que el campo debía tomar las ciudades, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ellos querían levantar una alternativa frente a Sendero Luminoso porque tenían una propuesta que llevaba a la derrota, pero al igual que Sendero, sus acciones tuvieron muchas consecuencias. Una de las principales consecuencias del terrorismo en el Perú fue la violencia y el caos, produciendo en los ciudadanos temor y pánico. Otra consecuencia fue la pérdida de inversión extranjera, puesto que ésta no llegó al país o simplemente si estaba, se fue, pues nadie quiere invertir en un país en guerra. Con respecto a la MRTA, una de sus principales consecuencias fueron los asesinatos contra policías y militares, y las extorsiones y asaltos selectivos. Cabe resaltar que una de las más grandes consecuencias que los grupos terroristas trajeron consigo fue el rechazo de la población, sobre todo de aquellos sectores públicos que se supone serían los primeros beneficiarios de la revolución, tanto de Sendero Luminoso como del movimiento revolucionario Tupac Amaru, quienes fueron los causantes de la muerte de 26.829 personas y de pérdidas económicas que superan los 26.000 millones de dólares. ¿Cuál es su nombre completo y edad? Mi nombre completo es Walter Ernesto Pérez Rodríguez, 54 años. ¿Cuáles crees que han sido las causas del terrorismo en el Perú? Pienso de que las causas que han motivado que salga Sendero Luminoso y el MRTA ha sido por la dejadez que ha tenido el Estado en las provincias, ¿no? Y no ha habido presencia del Estado y no había autoridad en el Estado. Y estas cúpulas han aprovechado la situación y la circunstancia y donde han surgido. ¿Cómo fue vivir durante este periodo de violencia y cómo se vio afectada tu vida? Yo tenía entre 17 años, 16 años, cuando el terrorismo estaba en todo su apogeo. No podíamos pasar cerca de un policía, no podíamos pasar cerca de una comisaría.
no podíamos pasar cerca de un auto porque temíamos que el auto vaya a estallar, o que el policía era un terrorista, o que la comisaría iba a volar. Nos generó mucho estrés. Yo fui golpeado de una u otra manera, indirectamente, porque mi cuñado fue asesinado por los terroristas. En provincia yo he tenido familiares que han sido víctimas del terrorismo, niños que le han disparado, a mi primo lo han disparado. Y la última pregunta, ¿crees que toda esta época del terrorismo, como fue en los años 80 y 90, podría volver a ocurrir en el Perú? Sí, en cualquier momento puede volver a ocurrir porque el gobierno que tenemos ahorita es muy inestable, no hay firmeza en sus decisiones. Estamos pasando por momentos muy delicados con el tema de la delincuencia, ¿no? Y no se siente la presencia policial, no se siente que nos están protegiendo, estamos totalmente desprotegidos. Gracias, papá. Muchas gracias, man. Dime tu nombre completo, por favor. Aníbal Alberto Sigüayga Gurevich. Ok, primera pregunta. ¿Cuál crees que han sido las causas del terrorismo? La falta de atención por parte del Estado, del aparato estatal, a las zonas altoandinas del Perú en relación a trabajo, rutas para la mejor salida de su mercadería al mercado nacional e internacional, asimismo como el descontento de algunos grupos. ¿Cómo fue vivir durante este periodo de violencia y cómo se vio afectada tu vida? En la vida militar era tener, estar en alerta máxima día por día para tratar de defender a la sociedad, a la propiedad privada, a la propiedad pública, a las personas, ¿no? A la sociedad en su conjunto. ¿Crees que en esta época volvería a ocurrir el terrorismo? Esperemos que no, pero se están dando, por parte de la Estado, se están dando ciertas señales para que estas personas vuelvan a incurrir. Las señales son: no hay trabajo, el costo de vida de la canasta básica familiar está subiendo, la ciudadanía se siente desprotegida porque el gobierno no apoya a la policía ni a las Fuerzas Armadas, y puede ser aprovechada esta situación por esos grupos extremistas. Ok, muchas gracias. Con respecto a la información brindada, se puede concluir que la forma en que el Estado peruano implementó diversas estrategias, medidas militares y represivas para combatir el terrorismo no fueron las más adecuadas. Entre las medidas militares que implementa el Estado como medida de solución, se ocuparon operaciones en áreas afectadas por la presencia de grupos terroristas, lo que generó situaciones de violencia y abuso de derechos humanos por parte de ambos bandos. Por otro lado, la sociedad peruana también respondió al terrorismo de una forma medianamente adecuada, ya que si bien es cierto que la población afectada por la violencia vivió situaciones de miedo y sufrimiento, también hubo ejemplos de resistencia y solidaridad. Cabe recalcar los diferentes puntos de vista que se toman en nuestra sociedad, viendo algunas de estas acciones como un mal necesario, para enfrentar una amenaza extrema como era el terrorismo. Pero la postura que toma nuestro grupo es que este enfoque militar exacerbó la violencia y causó mucho daño para nuestro bando. Una posible alternativa de solución es la de la inclusión social, debido a que los sectores más pobres fueron influenciados por estos sistemas subversivos, movimientos, y esto terminó causando que los usen como camuflaje, y eso terminó en la muerte de varios inocentes, pero de igual forma terminaron siendo aliados para ellos. Y la otra solución es la de concientizar al pueblo, ya mostrarles todo lo que ha ocurrido para que estén preparados si es que ocurre en un futuro y no se dejen influenciar. Estas medidas se basan en principios de construcción de paz, respeto nacional, y en general yo las estoy comentando debido a que son las que más impacto pueden tener a nivel nacional, puesto que el tema de la democracia y la inclusión social aún no está del todo bien hecha en nuestro país actualmente, y aunque dudo que uno de estos movimientos vuelva a nacer de nuevo, hay que estar preparados y seguir avanzando nacionalmente para que una catástrofe de esta magnitud no logre ocurrir de nuevo.